Un lindo domingo, un primer día de la semana. Y pues aquí estamos con el estudio de la escuela sabática, esperando que el alimento que usted esté recibiendo todo sea sobre la palabra de Dios y que vea que es Dios que nos está hablando para este tiempo final. Y hoy pues estaremos viendo en Noé si halló la gracia o gracia. Y esa misma gracia Dios también nos la quiere otorgar a nosotros. Y hoy pues nuevamente estoy aquí con mi presidente de este ministerio, el pastor Hugo Gambetta. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por este privilegio de compartir con nuestros hermanos el día de hoy el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Temas muy importantes que estamos viendo. Cómo invertir dinero en el cielo. Tal como lo dijo el Señor Jesús. No amontonéis riquezas aquí en la tierra porque se pierde. Poned vuestro tesoro en el cielo, porque donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. Y hoy vamos a ver justamente la vida de un hombre que lo puso todo para la obra de Dios. Amén. Pero no solamente le sirvió a él, sino también la salvación de toda su familia. Adelante, pastor, puede orar y dirigirnos en oración para iniciar esta lección. Amén. Les invitamos, acompañen. Amante y amoroso Señor, gracias. Gracias porque cada día son días de bendiciones para contigo. Y hoy, Señor, permítenos ver esta hermosa lección que nos habla de este gran hombre, de este hombre que también vivió en los momentos críticos y difíciles de los últimos tiempos de los antediluvianos. Pero muéstranos, Señor, en tu palabra, cómo es que la gracia tuya estuvo con él y con su familia. Hoy, Señor, rogamos que tu Espíritu esté con nosotros. Ayúdanos para que las palabras tuyas penetren en los corazones de nuestros hermanos oyentes y que asimismo también entendamos, Padre, que tu gracia es la misma desde aquel inicio de la destrucción de estos antediluvianos. Rogamos que te quedes con nosotros y te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, si hay un ejemplo tremendo en la Biblia sobre alguien que depositó su tesoro en el cielo, fue Noé. Increíble lo que Dios le pidió hacer a Noé. Y nos dice nuestra lección de escuela sabática que a veces cuando Dios quiere que aprendamos a poner nuestra mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, los que quieren acumular tesoros en el cielo deben hacer cambios radicales en su vida. Y Noé es un ejemplo para nosotros porque, tal como, pastor, lo expresaste en tu oración, Noé vivió en los momentos finales de la historia como era conocida en aquella época de la historia, porque el mundo, Dios dijo borrón y cuenta nueva. Y se salvó solo Noé y su familia. Pero a mí lo que me impresiona es el hecho cómo Dios llamó a Noé. Él vivía su vida, era dedicado a Dios, conocía al Dios verdadero, pero de pronto el llamado de Dios le cambió toda su vida completamente. Dios lo llama a prepararse para la destrucción que viene y le revela que va a mandar un diluvio sobre este mundo y le pide que él se prepare, pero que también prepare el barco donde salvarse él y su familia. El texto clave de esta semana está en Génesis, en el capítulo 6. Y allí nos dice nuestra lección que leamos este pasaje y saquemos las lecciones espirituales.
Dice Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo habrá estado el mundo entonces para que Dios diga: me arrepiento de haber creado al hombre? Y tomó la decisión Dios, borrón y cuenta nueva. Pero ¿cómo lo hizo? Dios escogió a un hijo suyo que estaba en correcta relación con él. El versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y a mí me impresiona esta palabra gracia. Justamente el título de la lección de hoy, domingo 5 de febrero, es Noé halló gracia. Dios lo escogió por pura gracia, y la salvación siempre es por gracia, no es por méritos nuestros. Pero la gracia que Dios nos ofrece, y en este caso la gracia fue la salvación que Dios le ofreció a Noé. Pero siempre la gracia incluye lo que el hombre tiene que responder a esa gracia. Dios de pura gracia lo escoge a él para salvarse de esa generación. Pero Noé podría haber rechazado y haber dicho no. Por eso a mí me impresiona, pastor, el acto, o sea, como Noé, aunque de una forma u otra recibe el mensaje: voy a destruir. O sea, Noé no espera ni se detiene, simplemente escucha. Ahora, en ese tiempo, pastor, yo digo, quizás sí a Noé se le juzgó de loco, porque ¿cómo va a ser un barco tan grande donde el agua ni siquiera tenía profundidad? Y eso es una cuestión de fe, de que realmente él creyó ni dudó de Dios, de lo que venía. Y asimismo, hemos siempre dicho, son historias que le contamos muchas veces a los niños de este gran personaje. Pero aquí vemos la fidelidad de Noé, no tanto en que a veces decimos, no, pues es que yo doy. No, es que Noé se entregó por completo. Él y todo lo que tenía, porque construir ese barco no fue nada fácil. Claro. Las dimensiones, y eso están los versículos que siguen, ya no los vamos a leer, pero nuestra lección dice que leamos hasta el versículo 14. Yeah. ¿Por qué? Porque ahí se ve la entrega de Noé a Dios. Dios le da las instrucciones del tamaño del barco para poner todos los animales, para salvar una pareja de cada animal. Y en el caso de los animales limpios, 7 parejas. Pero el barco era gigantesco, aún para nuestros días, que estamos acostumbrados nosotros a los tremendos transatlánticos, que son una ciudad flotante, ¿verdad? Como estos cruceros que llevan a pasear a la gente. Pero el barco de Noé era más grande que eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Según las dimensiones, es impresionante. Y era Noé y su familia. Y no nos dice la Biblia que otras personas contribuyeron para esto. Es decir, Noé tuvo que invertir todo lo que tenía. El llamado de Dios y la gracia de Dios, porque Noé halló gracia delante de Dios, le cambió su vida y tuvo que estar dispuesto a hacer un cambio radical, totalmente, de cómo él vivía, de sus planes, sus propósitos,
Noé podría haber dicho, bueno, me tengo que construir mi casa para estar cómodo, tengo pues mis hijos. Pero Dios le dijo, vas a construir el barco. Y tuvo que invertirlo todo en ese barco. Todo lo que tenía, porque el costo de la construcción, no solo de los materiales, imagínense que le tomó 120 años de su vida construir este barco. Claro, los seres humanos vivían en aquella época cientos de años y Noé dedicó 120 años, es decir, desde que tenía 480 años de edad hasta que cumplió los 600. 120 años. Porque el diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé. Todavía Noé vivió unos 200 años más después del diluvio. Pero si pensamos, él le dedicó más que el diezmo del tiempo a Dios de toda su vida completa. Porque le dedicó 120 años a un solo propósito: prepararse para la destrucción que venía. Ahora, amigo que me escuchas, Jesús hace referencia a este hecho y pone a Noé como ejemplo de la generación que iba a estar viviendo en esta tierra justo antes de su venida. Y dice, como fue en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Dios nos está llamando a nosotros a hacer una entrega completa. ¿Y qué si Dios te dice, y te lo está diciendo, este mundo se está acabando, de nada sirve toda tu inversión que estás haciendo en este mundo, porque todo esto no se va a hundir en el diluvio, sino que se va a quemar con fuego? El apóstol Pedro, justamente en nuestra lección, hace referencia a esto, pastor. Si usted quiere leer allí el versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, cómo la gente de la época de Noé lo creía de loco, así como usted mencionó, y sin embargo, el apóstol Pedro dice que eso exactamente iba a suceder con los que viviéramos en este tiempo del fin, a quienes Dios nos ha llamado a prepararnos para la venida del Señor. Como usted decía, nunca había llovido. Eso era anticientífico para la época de Noé. La tierra se regaba con un vapor que subía de la tierra y nunca había llovido, y no había suficiente agua en el mundo como para hacer flotar un barco. Así es. Y sin embargo, Noé creyó y obedeció. La gracia del Señor te lleva a obedecer la palabra de Dios. Léanos el pasaje, pastor, ahí está. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Wow. ¿Y estos? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Ahí está, el diluvio. El diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Allí lo tenemos. En los días de Noé había burladores, pero el apóstol Pedro dice que en los postreros días habrá también burladores, igual como en aquella época. Justamente la cita que menciona aquí nuestra lección de escuela sabática de la Mensajera del Señor está en Patriarcas y Profetas, página 84. Esta es otra. Esa es otra, sí, es la que está en nuestra lección. Sí. Esa también es de Patriarcas y Profetas, sí, pero esta
dice, el mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido una a las otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra era regada por una niebla o rocío que subía de abajo. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado las aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Es decir, científicamente un diluvio era imposible, porque nunca jamás había sucedido. Y sin embargo, sucedió. Por eso la gente se burlaba de Noé. Por eso decía que estaba loco, que estaba haciendo un barco y lo estaba haciendo en tierra seca. ¿Y cómo va a mover ese barco a un lago o a un mar? Y jamás se imaginaron, la gente por eso se burlaba, decían que este viejo estaba totalmente desquiciado. Pero vino el diluvio, dice el Señor Jesús, y se los llevó a todos. Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso está en Mateo. Pastor, lo que veo en Dios en sí es que en realidad es un Dios que no se aira con cualquier cosa, porque todavía el arca se terminó y hubo todavía 7 días de gracia para los antediluvianos. Noé ya estaba dentro, su familia estaba dentro, la puerta todavía estaba abierta, y quizás hoy esté pasando lo mismo. Ya estamos viendo los acontecimientos, ya los anuncios que Dios nos hace en su palabra. Y hay un tiempo de gracia todavía para muchos o para todos. Pero, ¿qué será de aquellos que se están burlando de los mensajes o aún lo que escuchan de Dios, de lo que viene? Que dicen, no, años esperando que el Señor venga y no llega. Hoy pensemos un poco, estudiemos la palabra de Dios y dediquemos un tiempo para fomentar fe y confianza en el Señor. Pero más que nada, si hoy ya no habrá un diluvio, pero sí vendrá una tormenta de fuego para esta tierra, ¿qué vas a hacer con lo que hoy tendrás y que no tienes tú ese corazón y esa fe de confianza en que Dios cumplirá con su palabra nuevamente? Ya se destruyó los antediluvianos. Sodoma y Gomorra también se destruyó. ¿Por qué? Porque si vemos los pecados de Sodoma y Gomorra, ¿cómo estamos hoy en estos tiempos? ¿Cómo estamos viviendo? Pero aún tú no crees, no quieres fomentar fe. Hermanos, yo creo que este medio, el Evangelio Eterno, a través de las redes sociales, a través de los canales, está anunciando de lo que viene y de lo que habremos de recibir en esta tierra. Las uniones, todo lo que hemos predicado, no porque sea conocimiento de nosotros, sino porque es la palabra de Dios. Miren lo que dice esta cita de Elena G. de White, la cita que teníamos ahorita, nomás para que vean que es lo mismo que pasó en ese tiempo. Ahora va a suceder. Vean, en la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciera la fe de los hombres en la historia sagrada. Pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos, al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las convierten en maldición. ¿Cómo ve, pastor? Burladores, igual que en los días de Noé. Y qué interesante, ¿verdad? Porque hasta los dinosaurios se han encontrado enterrados intactos
muertos, algunos hasta con la comida en la boca. Quiere decir que fue una destrucción repentina y Dios los preservó para que la gente creyera que hubo un diluvio. Pero hoy en día la mayoría de la gente no cree en el diluvio, no cree que hubo una destrucción. De igual manera, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados y guardados por la misma palabra de Dios para la destrucción que vendrá en el día del juicio y castigo de los impíos. Será un lago de fuego esta tierra. Yo me pongo a pensar cómo la gracia de Dios, porque Noé halló gracia delante de Dios. Gracia es un favor inmerecido, algo que no merecemos. Y eso fue lo que Noé halló, dice la Escritura, halló gracia a los ojos de Dios. Dios lo escogió para salvarse él y toda su familia, pero el llamado de la gracia le cambió su vida, le cambió el foco de su vida completamente. Ahora todo tuvo que enfocarse a la construcción de ese barco. No solo su tiempo, sus talentos, su familia, sus hijos, las esposas de sus hijos, todos estaban abocados a una sola obra: cumplir lo que Dios les había mandado. Y a través de la obediencia a lo que Dios le había pedido, vino también su salvación, porque estaba construyendo el propio barco en el cual él y su familia se salvarían. Y el barco sí fue muy grande. Podría haberse salvado más gente. Claro. Las puertas, como dijiste, Pastor Víctor, estuvieron abiertas. Noé hizo el llamado a la gente a que entrara por última vez antes que la puerta se cerrara. Pero la gente no quiso entrar. Y todavía después que la puerta se cerró, se seguían burlando. Y pasaron 7 días y no creían que iba a venir el diluvio. Esto nos enseña una gran lección a nosotros también. A veces decimos, bueno, va a haber oportunidad hasta la venida del Señor. Pero la puerta de gracia se va a cerrar, así como en los días de Noé, un poco antes. Un poco antes se acabará la oportunidad de salvación para aquellos que lo rechazaron. Por 120 años no estuvo predicando lo que venía y no le creyeron. ¿A poco se iban a convencer, iban a cambiar su manera de ser en esos últimos 7 días después que la puerta se cerró? No, no lo hicieron. No lo hicieron, y la prueba está que se burlaron e hicieron festines alrededor para burlarse del Dios del cielo y de ese pobre hombre que estaba metido con todos los animales dentro de un barco que jamás iba a flotar según ellos. Pero el diluvio vino y se los llevó a todos. Concluyendo lo que hemos visto el día de hoy, y la relación que esto tiene con el tema de nuestra lección, hacer tesoros en el cielo. Noé obedeció a Dios y entregó todo lo que tenía y todo lo que era el llamado, la gracia de Dios, le cambió su existencia. A veces Dios nos llama a hacer cambios drásticos en nuestra vida cuando aprendemos de la gracia de Dios, que Él quiere salvarnos. Y eso nos lleva a cambiar totalmente nuestra manera de ser, pero es para nuestro bien y para nuestra salvación. Que estemos dispuestos a obedecer como obedeció Noé. Y él se salvó. Y con él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Dios comenzó el mundo con una pareja. Pero ahora, después del diluvio, cuando todo fue destruido, comenzó de nuevo con 4 parejas. Y de esas 4 parejas
se pobló el mundo nuevamente, pero se acerca el día del juicio y la destrucción final. Y los que no creen lo que estamos enseñando, les va a pasar lo mismo que los que les pasó al mundo antediluviano. Todavía hay oportunidad, pastor. Así es. Todavía. Por eso podemos concluir, pastor, de que tú que nos estás escuchando, los tiempos vienen, igual como en los tiempos antediluvianos. No esperes a que las primeras gotas empiecen a caer. Más bien, prepárate y dile al Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Amén. Que Dios, en verdad, te bendiga y te guarde Amén. hasta el día de su venida. Amén. Muchas bendiciones.